un acentito al principio. Avilgard, así. Avilgard. Perfecto. Evelyn, contanos un poquito de qué se trata esto de el fenómeno rurrubarno, si es que se lo puede definir así, o cómo se puede definir a todo este proceso de gran expansión que estamos transitando. Bueno, te cuento muy brevemente dónde se enmarca nuestra investigación y ahí Dale. te cuento. Nosotros tenemos un proyecto en una cátedra que se llama a partir de este año Planeamiento y Ordenamiento Territorial. Hasta el año pasado con el plan viejo se llamaba Desarrollo Urbano 1, en donde en la Facultad de Arquitectura, además de estudiar temas de arquitectura concretamente, también tenemos materias que se dedican al urbanismo y en nuestro caso es una escala un poquito más amplia, que es no solo estudiar la ciudad, que se aborda en la materia de urbanismo precisamente, sino que en esta materia, que ahora está en quinto año, estudiamos lo que pasa, la relación entre las ciudades. Para nosotros la ciudad en sí misma le decimos una caja negra en el sentido que no la estudiamos adentro, por ejemplo las calles, las veredas, etcétera, sino que tenemos una escala donde en lugar de decir veredas hablamos de parques, de reservas naturales, en lugar de la escala de avenidas hablamos de rutas que conectan ciudades. Entonces, nuestro proyecto se denomina, es un proyecto que analiza los procesos recientes de regionalización y metropolización en las capitales del nordeste argentino, Resistencia, Posadas, Corrientes, Formosa, y lo hacemos desde un esquema teórico que lo estamos elaborando, o sea, basado en distintos autores, que hablan es un concepto que proviene de la geografía, y consideramos a la ciudad ¿por qué ciudad-región? Porque estudia la ciudad en relación, en este caso las capitales, ¿no? En relación con los asentamientos humanos aledaños. ¿Qué quiere decir esto? No solamente las ciudades consideradas, por ejemplo, para ser ciudades de 2.000 habitantes, que son ciudades más bien urbanas, sino que también tenemos en cuenta una población que el censo la denomina rural agrupada, que con pequeñas parajes. Esos pequeños parajes. Y después rural dispersa, que son las como cuando vamos, por ejemplo, en Corrientes vemos las casitas en las grandes extensiones de campo, ¿no es cierto? Entonces, ese esquema de clasificar los asentamientos humanos según su población como primera medida, primer abordaje, digamos, hacemos un esquema que luego lo relacionamos con las rutas, los medios físicos que conectan esos asentamientos humanos, y ahí con ese primer esquema empezamos a ver lo que pasa entre las ciudades. Entre los asentamientos. Digo asentamientos humanos para que no quede solamente el concepto de ciudad como ciudad tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que aporta qué es lo que estamos intentando aportar con este fenómeno ruro-urbano? Esa mirada que se da antes, se concebían los estudios territoriales como entre lo rural y lo urbano. A y B, así, blanco y negro. Claro. En cambio, estos nuevos enfoques lo que hacen es considerar lo periurbano que está alrededor de las ciudades, ¿no? Pero también esa interfaz entre lo urbano y lo rural, que es una mezcla entre actividades netamente rurales, pero también se van dando otro tipo de actividades, por ejemplo, barrios cerrados, una cancha de fútbol, por ejemplo, un club, pero también a veces no es solamente un club, sino una simple cancha de fútbol 5, por ejemplo, y al lado tenés unos caballos pastando. Entonces, ese fenómeno que ustedes lo pueden observar, por ejemplo, por la ruta 5, es lo que estamos abordando, esa nueva forma, porque para los catastros, tenemos catastros urbanos y catastros rurales, donde cada quien tributa su propiedad de una manera. Pero en estos nuevos usos del suelo,
sobre todo el rural, que se da, por ejemplo, cuando por ahí, por herencia, los hijos, las hijas heredan campos y ya lo empiezan a subdividir, a lotear. Entonces forman por ahí un loteo que puede ser abierto, cerrado, pueden tener un emprendimiento por ahí turístico o de fiesta, gastronómico. Entonces empieza a dar esa mezcla, esa mixtura de usos en un terreno, en una porción muy chiquita, ¿no? Entonces se transforma el paisaje con estas nuevas actividades. Y te consulto, Evelyn, la relación ha ido cambiando, digo, esta relación o la manera de vincularse entre los distintos asentamientos urbanos, más allá de la distancia en la que se encuentren. Vos mencionaste en un momento esto de las expansiones, en un primer momento quizás de los propios asentamientos, después lo que tiene que ver con las cuestiones más de infraestructura. Digo, hoy las relaciones o la manera de establecerse ha ido cambiando con el tiempo. Totalmente, sí. Fíjense que, por ejemplo, lo mismo se da acá en lo que es Colonia Benítez, Margarita Belén, sí, con lo que se suele denominar las ciudades dormitorios, porque hoy en día de las distancias, y sobre todo es un punto que también estamos por abordar, el tema de la pandemia. Después de la pandemia, que como mucha gente que por ahí vivía en departamentos, empezó a buscar terrenos. Antes quizás lo más cómodo era vivir en el centro, donde tenés todos los servicios, en un departamento, o porque es más difícil por ahí acceder a una casa con un terreno amplio. Entonces, esas posibilidades de tener una casa con patio se está dando por el alto precio del suelo en las ciudades. Por ahí, en ciudades más chicas, en estos pueblos más chicos, es más fácil acceder a la vivienda, a un terreno, a una pileta, a una mejor calidad de vida, si se quiere. Entonces, es que sí, te va cambiando esa relación porque al tener, por ejemplo, también incluyen la autovía, todas las conectividades, ahora con el segundo puente, por ejemplo, también, o sea, todo lo que agilice en cuanto a la circulación física, hace que ya esas distancias se achiquen. Sí. Es más fácil ir a vivir por ahí a Santa Ana, inclusive a Paso de la Patria, que antes teníamos como un lugar solamente de vacaciones o de fin de semana. Hay mucha gente que está viviendo en Paso de la Patria. Y también el tema de la universidad, que tiene sede en ambas provincias, también es un flujo que ya no es condicionante decir, bueno, vivo en Corrientes, vivo en Resistencia. A veces prefieren venir y cruzar el puente, o ir y cruzar el puente, pero tener una casa, digamos, en un lugar un poquito más amplio, con más ventilación, con más verde. Claro, es como que la pandemia de alguna manera terminó de impulsar este tipo de cambios que quizás ya se venía dando, digo, de mucha gente que a lo mejor de manera ocasional iba por algún terrenito, por alguna casita un fin de semana, y después de todo lo que fue la pandemia, es como que ya no elegís quedarte tanto por acá, sino que buscás todo lo contrario, un poquito más de naturaleza, un poquito más de aire fresco, más tranquilidad. Exacto, y además, sumado a lo que es la vinculación física que te comentaba recién, está el tema de Internet, ¿no? O sea, el teletrabajo de por sí, hay determinadas actividades que las hacíamos por ahí secundariamente desde nuestras casas. Con la pandemia también como que nos habituamos más a ese tipo de reuniones. Entonces hay gente que prefieren entre alquilar por ahí una oficina en el centro, mudarse a estas áreas un poquito más tranquilas y venir para solamente cuando necesita algunas reuniones presenciales o hacer X tareas, ¿no? Entonces, por ahí prefiere acondicionar, y en un departamento quizás en el centro no cuenta con la posibilidad de ampliar el departamento. Entonces, inclusive, también estamos viendo casos, todavía acá no se han dado, pero, por ejemplo, todo lo que es la zona de Pilar, en Buenos Aires, toda la parte de los countries, ¿cuáles son las nuevas urbanizaciones? No solo te ofrecen un barrio donde vos puedas construir tu casa, sino por ahí
una suerte de tipo dúplex o unas viviendas un poco más colectivas, en donde también se incluye, antes se incluía el famoso clubhouse, donde se recreaba, ¿no? Pero ahora también están incluyendo sectores de oficinas, o sea, entonces vos por ahí no, en lugar de estar en tu casa con tu computadora, te vas a este espacio que queda dentro del predio también, sin moverte a la ciudad, tenés una oficina dentro de dentro de este tipo de viviendas, de complejos habitacionales, y hacer tu reunión quizás hasta con gente ni siquiera acá entre Chaco y Corrientes, también entre de otros lados de la provincia o del país. Y Evelyn, ¿cómo, teniendo en cuenta, ¿no?, la expansión que ha tenido sobre todo la ciudad de Corrientes, la relación que existe entre lo que es incluso el Gran Corrientes y Resistencia? Pienso rápidamente en lo que es, bueno, mencionaba al inicio de la charla, ¿no?, todo lo que es Laguna Brava, San Luis del Palmar, vos mencionabas Riachuelo, Santa Ana. ¿Cómo se han modificado estas relaciones y por qué, digo, más allá de lo de la pandemia y la necesidad de la gente y lo tecnológico, esto va a seguir creciendo de esta manera? ¿O cómo ven ustedes que pueda reconfigurarse todas estas relaciones que hoy incluso tienen un vínculo mucho más fuerte que el que tenían antes? Antes eran todos municipios aislados y hoy la relación entre la gente y los municipios por el ida y vuelta está muy marcada. Exacto, sí. Sí, nosotros consideramos que es un fenómeno que va en expansión, o sea, que va a seguir creciendo. Claro, por eso es que nos interesa estudiar con estos esquemas que te contaba, donde justamente, como dijiste, los municipios se van vinculando, las localidades se van vinculando, y hay un entremedio, entre comillas, ¿no?, que es esto urbano, que es justamente esa cuestión de que hoy por hoy es urbano, pero mañana puede llegar a ser urbano, por la expansión justamente de la ciudad. De la ciudad se van expandiendo y se van ampliando los ejidos también. Entonces, ¿qué quiero decir con esta ampliación de ejidos? Cuando, por ejemplo, un municipio tiene su área, su ejido urbano, es donde, dicho de una manera muy sencilla, donde tributamos barrido, limpieza, etcétera. El área de influencia, que es su parte rural, tiene otro régimen, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de tributaciones. Y ahí es donde se está armando ese gris. Porque si vos te asentás en una parte rural, que catastralmente está siendo rural, pero por los usos ya está siendo prácticamente urbana, es donde empieza a hablarse lo urbano. Y ahí es donde, al haber cada vez más actividades, necesidad de regular, necesidad de primero conocer las actividades para después planificar y regular también. Entonces, eso también te da una seguridad en tus tenencias, se establecen mejores relaciones, en teoría, ¿no? O sea, nosotros estamos en esta fase de estudiar este fenómeno para después contribuir al ordenamiento territorial y a la planificación, ya no, como insisto, no desde una escala urbana, sino más interrelacionada. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy cortito. Cuando hablamos de la AMGR en Resistencia, hablamos del área metropolitana de Gran Resistencia, que está formada por Resistencia, Fontana, Puerto Vilela y Barranqueras, y está legalmente, si se quiere, o sea, está constituida en los papeles, pero no existe un organismo supramunicipal que, por ejemplo, un consejo de intendentes que planifiquen de una manera integrada. Y eso se notó mucho en la pandemia. La pandemia nos dejó un montón de enseñanzas. Porque en la pandemia cada municipalidad cerró sus fronteras de una manera. Por ejemplo, Barranqueras puso montículos de tierra, Resistencia unos vallados. No sé, el transporte que era interurbano, aparte de estar cortado, después cuando empezó a reactivarse también cada municipio hacía una cosa. Entonces, ante estas situaciones extremas, no había tampoco una forma de gestionar las cuestiones cotidianas de municipios que están muy interrelacionados en el día a día. Entonces, por eso creemos, respondiendo a tu pregunta, que es un fenómeno que se va a consolidar, se van a consolidar áreas, y es necesario estudiarlas, entender cómo es nuestra realidad acá en el MEA, y bueno, después proponer, pretendemos
contribuir a, bueno, a la planificación de nuestra región. Vos sabés que en un momento mencionaste por ahí la relación que existe entre las capitales de nuestra región, digo, entre Resistencias, Corrientes, Posadas, por mencionar algunas, y pienso rápidamente en todo esto que lo estamos hablando, quizás aquí entre municipios a nivel interprovincial. Mucha más gente, mucho más ciudades, mucho más parajes, mucho más pueblos, digo, todo esto imagino que es mucho más grande en escala. Y cómo hacer para planificar una expansión que no atente por ahí contra el trabajo de esta gente que, como bien decíamos, en la ruralidad encuentra su modo de desarrollarse, digo, aquellos que trabajan en el campo, trabajan en la tierra, cómo planificar una buena expansión para evitar justamente el impacto en esa parte. Exactamente, por eso nos parece importante, y en el caso, esta investigación, bueno, que te contaba, sí. Bueno, la dirige el doctor Barreto, que es su directora, y tenemos un equipo de adscriptas y becarios que están trabajando, y en particular Rocío Ramírez es una becaria nuestra que está desarrollando el tema en Corrientes. Ajá. Sergio, otro becario, está estudiando en Formosa, y bueno, ahora estamos por iniciar también Misiones, y de Resistencia la tenemos ahí como vista, pero no nos sentamos todavía a terminar de armar. Y en el caso particular de Rocío, justamente ahora está por abordar esa escala más rural, como dijiste, con el tema de la autovía, claro. Perdón, de la nueva traza del puente, porque eso también va a modificar estilos de vida, paisajes. Entonces, cada vez que se planifica hay que tener en cuenta también todo el territorio, que es integral, de una manera integral, porque no es solamente pensar en conectar rápido el punto A y el punto B, sino que hay otras realidades que hay que respetar. Como en el caso de, si conocen Posadas, cuando se hizo la autopista, autovía, también por ahí pueblitos que estaban en Candelaria, otros pueblitos que están cerca de Posadas, ahora te vas por la autopista y ya no tenés quizás ya no te detenés a comprarle la chispa, el recuerdito, y bueno, eso también es importante estudiar, por eso queremos incluir todo lo que se pueda, o sea, eso, abordar el territorio de una manera integral. Están en un proceso de ir, digo, avanzando más o menos para cuándo por ahí esperan ustedes tener algunos resultados. Yo sé que en materia de investigación, sobre todo en este tipo de investigaciones, el tiempo no es algo que uno lo pueda decir de acá a 6 meses, porque hay un montón de cosas en el medio que pueden hacer variar todo este proceso de investigación, pero ¿cuáles son los plazos que se han establecido? Y nosotros en particular, nuestro proyecto termina... termina este año, pero obtuvimos una prórroga, justamente el tema de la pandemia. Empezó justo el año que empezó la pandemia, entonces tenemos un año más, así que calculo que ya tenemos avances parciales que estamos presentando en congresos y armando artículos. Ahora justamente dentro de poco se va a presentar acá un artículo en la facultad, ya está en prensa, como le dicen, ya prontamente se va a publicar el trabajo con los primeros avances, bueno, que son, hacemos un resumen del esquema teórico y presentamos los avances de Formosa y Chaco. Y bueno, así que esperaríamos para el año que viene, cuando termine el proyecto y hagamos el informe, tener nunca va a estar acabado. No, claramente. Eso, ¿no? Pero calculamos que a esta altura del año que viene podamos contar con un artículo completo de las 4, o un capítulo del libro al menos, por no decir un libro, que sería más pretencioso. Sería lo ideal. Pero sería lo ideal, con las 4 ciudades capitales y ciudades regiones. Evelyn, te consulto, más allá de que por ahí, insisto en esto, por la etapa en la que se encuentra la investigación, a lo mejor todavía no tengan la respuesta, pero digo, ¿cuál es la provincia que a priori pareciera estar expandiéndose de forma más ordenada?
pienso rápidamente en lo que es la relación Resistencia-Barranqueras, por ejemplo, que hay una relación de gente muy grande, pero donde las fronteras por ahí no están tan claras. No parece que estás entrando a una ciudad y saliendo de otra. El que conoce te dice, esto es Barranquera, pero el que no conoce parece que sigue habitando Resistencia. Digo, ¿cuál es la provincia que a priori se está desarrollando de manera un poquito más ordenada y o planificada? Y así como más ordenada y planificada, se podría decir que hay distintos grados, Sí. porque, por ejemplo, en el caso del Gran Resistencia, que aparte del área metropolitana que yo te decía hoy, nosotros hablamos de región metropolitana porque también abarca Tirol, Margarita Belén, Colonia Benítez. En el área metropolitana se distingue se caracteriza por tener no tener esa diferencia, como dijiste, es una conurbación en el sentido de una ciudad a la otra, te cruza una vereda, es una ciudad. Eso es más un área metropolitana más consolidada. Corrientes, todavía, si bien Corrientes es primacial en el sentido de los municipios aledaños, todavía hay, no está tan, lo voy a llamar no planificada, sino consolidada, claro, en relación al Gran Resistencia. Una sería Formosa, porque Formosa, los municipios que aledaños son muy, tienen muchas características rurales, entonces es una ciudad que inclusive incorporó Villa del Carmen, que era incorporó su ejido urbano. Villa del Carmen era, como decirte, el barrio de los pescadores acá. Entonces es difícil que en Formosa se dé el mismo proceso que se está dando en Posadas y en Resistencia, y que se va a dar, creo yo, en Corrientes, porque estimábamos que este ritmo que va creciendo Corrientes, claro, prontamente entre comillas, siempre hablando en términos de territorio, Riachuelo, Santana, todo va a estar mucho más... Todavía más integrado. Más integrado, sí. Sobre todo cuando empiece si es que se construye, ¿no?, el segundo puente, toda obra de infraestructura tracciona a la población. Entonces eso también... tenemos esa hipótesis de que se va a expandir mucho Corrientes. Evelyn, bueno, felicitaciones por el trabajo, y la verdad que seguramente volveremos a estar en contacto cuando esto tome todavía un poquito más de color, cuando por ahí hayan podido avanzar un poquito más, o quizás ya cuando tengan los resultados también, porque siempre es interesante conocer algo que nosotros vemos, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se está dando. Hoy uno ve la integración que existe entre las ciudades, incluso con obras que se realizan, y que ya te das cuenta que la dinámica entre esos municipios, lugares, cambia rotundamente. Así que seguramente que estaremos en contacto, Evelyn. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos, y simplemente una cuestión, fíjate que ahora, yo en mi familia, ahora cuando vamos pasando por la ruta me dicen, mira, ese es un rururo, un rururo urbano, porque tanto les hablo, que ahora ya no se habla más de rural y urbano, era rururo. Están aprendiendo por lo menos, eso es lo importante. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí queda a disposición cuando ustedes quieran. Perfectamente. Te mando un abrazo grande. Gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias, muy amable. Gracias. Chao. Evelyn Abildgaard, en este caso, charlaba con nosotros. Ella es arquitecta, viene desarrollando una investigación desde la Universidad Nacional del Nordeste que busca justamente profundizar cómo es cómo está reconfigurándose todo nuestro territorio, principalmente en el